Bienvenidos. Analizamos la anomalía radiactiva del sudario de Turín, un enigma científico que desafía la lógica. Quédate. El artefacto que no debería existir, el sudario de Turín. El mundo está lleno de reliquias, pero ninguna susurra secretos tan oscuros y brillantes como el sudario de Turín. Imagina un trozo de lino antiguo que ha sobrevivido a incendios, guerras y al escrutinio de la tecnología más avanzada del siglo XXI. Durante décadas, los científicos más brillantes del planeta se han inclinado ante él, no solo por fe, sino por puro desconcierto. ¿Cómo apareció esa imagen? No es una pintura, no es una mancha, es una anomalía anatómicamente perfecta grabada en la fibra. Estamos ante un misterio que no tiene explicación definitiva. Algunos lo llaman el quinto evangelio, otros, una anomalía física que rompe todas las reglas de la naturaleza. Hoy, nos adentraremos en la teoría más aterradora y fascinante, la de una radiación que no pertenece a este mundo. Los 5 enigmas. Cuando la materia se rinde, para entender la magnitud de este horror psicológico, debemos mirar lo que la ciencia ha encontrado. Hay 5 enigmas que son, literalmente, imposibles de replicar. El misterio de la superficie. La imagen no penetró el tejido. Si fuera un tinte o una reacción química, el líquido habría empapado las fibras. Pero no. La imagen reside únicamente en las fibrillas superiores. Apenas un rasguño de luz en la superficie. Es como si el cuerpo hubiera proyectado su sombra de forma sólida. La presencia sin contacto. Aquí es donde tu mente empieza a dudar. Hay partes de la tela que muestran la imagen de forma perfecta, pero que jamás tocaron el cuerpo. ¿Cómo puede algo que no te toca dejar una huella tan nítida como un reflejo en un espejo? El silencio químico. Se han buscado vapores, sustancias de descomposición o rastros de calor. No hay nada. La imagen no fue creada por el cadáver de forma biológica. Fue creada por algo externo. El colapso del espacio-tiempo. La sábana santa tiene una imagen doble, tanto en la parte delantera como en la trasera. Pero y esto es lo más inquietante, no hay absolutamente nada en el medio. Los científicos sugieren que la tela se derrumbó sobre sí misma, atravesando un cuerpo que, por unos instantes, se volvió mecánicamente transparente. La visión de rayos X. El sudario no solo muestra la piel, muestra el interior. Se pueden ver los huesos, las estructuras internas, como si estuviéramos mirando una placa radiográfica de hace 2000 años. Una cámara de fotos que ve a través de la carne. La teoría del destello ultravioleta. En 1978, la investigación STURP abrió una puerta que muchos preferirían haber dejado cerrada. Investigadores como John Jackson propusieron algo que suena a ciencia ficción. La imagen fue creada por una intensa explosión de radiación ultravioleta, UV. Jackson sugiere que el cuerpo envuelto en el lino emitió un destello cegador de radiación ultravioleta de vacío, un pulso de energía tan potente que formó una imagen negativa tridimensional perfecta en ambos lados de la tela, sin quemarla. Pero detente un segundo a pensar en esto. Ningún cuerpo humano, vivo o muerto, puede emitir tal radiación. Estamos hablando de un proceso que no existe en el catálogo de los fenómenos naturales. La hipótesis de Jackson no nació de la fantasía, sino de la eliminación. Tras refutar el calor, los químicos y los vapores, la radiación quedó como la única sobreviviente. Si la imagen hubiera sido química, habría penetrado. La radiación, en cambio, solo pudo afectar la piel del lino, dejando esa decoloración uniforme que hoy nos obsesiona. El poder de 1000 millones de vatios. Entramos en el terreno de lo colosal. Para crear una huella así, se necesitarían miles de millones de vatios de energía lumínica. Es una cifra que supera con creces la capacidad de cualquier fuente de luz ultravioleta que tengamos hoy en día. Pero hay un enigma adicional que hiela la sangre. Esta radiación tuvo que producir luz sin generar calor. Si hubiera habido calor, el lino se habría desintegrado instantáneamente, convertido en ceniza. En 2010, Paolo Di Lazzaro y su equipo profundizaron en esto. Usando láseres modernos, intentaron imitar el efecto,
lograron coloraciones tenues en zonas de no contacto, demostrando que solo la luz, en parámetros específicos y sobrehumanos, pudo haber sido la pintura de este retrato. Lo transfísico. El momento de la resurrección. Llegamos al final del laberinto. Los dos últimos enigmas, la imagen doble y el efecto de rayos X, nos expulsan de la física convencional y nos obligan a mirar hacia lo que el padre Robert Spitzer llama causas transfísicas. Las leyes de la física que tú y yo conocemos dicen que un cuerpo en descomposición se pudre, no emite ráfagas de UV de vacío, no se vuelve transparente. Esto sugiere que el sudario capturó el momento exacto de la resurrección. No fue un simple retorno a la vida, fue una transformación total. Un cuerpo que entra en un estado glorificado, capaz de atravesar puertas sólidas y, sin embargo, seguir siendo real. El sudario de Turín podría ser, entonces, la evidencia física de un evento que rompió el tejido de la realidad. Un destello de gloria capturado en un humilde trozo de lino para que, 2000 años después, sigamos preguntándonos qué ocurrió realmente en esa tumba. Gracias por el tiempo que te queda. Dale like y suscríbete para estar protegido. Somos Ratio N714. Ya es muy tarde para algunos. Hasta el próximo video. Ratio N714, la lógica que domina el feed.